Saludos amigos y hermanos, espero se encuentren muy bien. Aquí nuevamente haciendo un video más para poder compartir la palabra de Dios. En este caso vamos a seguir hablando con respecto a las decisiones, ¿ya? Como lo hemos venido haciendo en las últimas enseñanzas. Antes de empezar voy a orar para que el Señor guíe esta lección una vez más. Oremos. Santo Dios Padre, te damos gracias, Señor, por este día, gracias por el bien, la salud, Señor, porque tú nos cuidas, Padre Santo, tienes misericordia de nosotros. Te pido, Padre Santo, que cuides a cada uno de tus hijos, aquellas personas que también, Señor, hoy en día están luchando por su vida, que tengas misericordia de ellas y que, sobre todo, Padre Santo, te puedan conocer en este momento, en donde podemos reflexionar que la vida, mi Dios, es una neblina, Señor. Así que te ruego, Padre Santo, que también dirijas esta lección, que podamos gozarnos, Señor, de tu palabra y que pueda compartir lo que tú me has enseñado. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, continuando entonces con los temas de decisiones, hoy les vengo a compartir lo que es decisiones ante la adversidad. Bien, para poder interiorizarnos, entrar de lleno a lo que es esta lección, les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Números, en el capítulo 13. Bien, Números capítulo 13. Vamos a leer todo el capítulo 13. Empiezo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Orí; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José; de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Nabi, hijo de Babsi; de la tribu de Gad, Jehuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: Subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos, y tomad del fruto del país, Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán.
Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Bien. Cuando se trata de decisiones, principalmente, siempre va a haber dos caminos, ¿verdad? No, si quiero hacer algo, o lo hago o no; si quiero creer en algo, lo creo o no, y es así. Estos dos caminos siempre van a definir hacia dónde nosotros vamos a direccionar lo que nosotros sabemos, que conocemos, y todo esto, incluso lo que hagamos. Y en este caso, dentro del capítulo 13 de Números, nosotros vemos a dos tipos de personas. En este pasaje podemos observar claramente estos dos tipos de personas, que son quienes confiaron en lo que Dios iba a hacer con ellos, y quienes no confiaron en lo que Dios iba a hacer con ellos. Y para poder ver lo que es el tema en sí, lo que es las decisiones ante la adversidad, vamos a tomar dos puntos. El primer punto: vamos a tomar una decisión ante la adversidad, recordando lo que Dios quiere de nosotros. ¿Ya? Vamos a identificar primero algunos detalles sí, de este pasaje, de este capítulo que acabamos de leer. Primero, nos mencionan de que son 12 las personas que van, ¿ya? Y estos 12 eran los príncipes de Israel. ¿Ya? No era cualquier persona, no eran elegidos al azar, no, sino que cada uno representaba a una tribu, excepto la de Leví, ¿ya? Excepto la tribu de Leví, que tenía el sacerdocio. Lo podemos ver en los versículos del 4 al 15, cada uno según la representación de la tribu. En el caso de la tribu de José, con 2 que es de Efraín y de Manasés. También, ¿qué más podemos ver? Siendo príncipes, ellos también conocían quién era Dios, conocían quién es Dios. En las lecciones anteriores, cuando hablamos de Abraham, cuando hablamos de los discípulos de Jesús, una de las cosas que nosotros habíamos parametrizado es que ellos conocían del poder de Dios. Incluso no llegamos a Romanos. No voy a hacer tanto un repaso de la lección anterior, porque igual la pueden volver a ver y pueden tomar incluso algunos versículos de allí. ¿Ya? Pero ellos sí conocían quién es Dios y no desconocían las proezas que Dios había hecho, por ejemplo, en el Mar Rojo, en las plagas de Egipto. Ellos también hasta incluso habían visto cómo es que Dios había provisto para ellos el alimento. Si nos vamos al capítulo 11 de Números, en el versículo 28 y 29, lo pueden leer entero en realidad, yo solamente para evidenciar que ya está, por ejemplo, Josué. En el 28 dice: entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. ¿A quiénes? A unas personas que estaban profetizando dentro del campamento. Y Moisés les respondió: ¿tienes tú celos de mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. O sea, ellos conocían también las provisiones, y lo digo ¿por qué? Porque en el capítulo 11 el pueblo se queja de que no tiene alimento, y Dios les provee carne, codornices y todo. Entonces, no eran cualquiera, conocían a Dios. También, ¿qué más? Los 12 conocían las promesas de Dios. Ellos sabían de que iban hacia una tierra prometida, ¿ya? Porque por algo fueron a reconocerla, por algo se les dio ese desafío, ¿ya? Y finalmente los 12 vieron lo mismo en todo momento. ¿Por qué sé esto? Porque en ningún momento nadie refuta lo que las personas dicen. Veamos en el capítulo 13, el versículo 28 al 30. Capítulo 13 de Números, del 28 al 30, que dice así: mas el pueblo que habita, bueno, los hombres comentando todo lo que vieron, dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos aquí a los hijos de Anac.
Amalek habita en el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb en ningún momento dice: oye, cállense, es mentira lo que están diciendo. No, todo lo que estaban diciendo era verdad. Los 12 vieron lo mismo. De hecho, si vuelven a leer el capítulo entero, se menciona también de que tomaron un racimo de uvas y la llevaron entre dos. O sea, no era poco. Tenían frutos grandes igual. Y no lo más probable, porque igual tampoco se niega de que ellos realmente parecían como langostas para los gigantes, según lo que dice finalizando el capítulo. Entonces, estos son los detalles, ¿verdad? Ellos están claros de todo lo que Dios quiere, por qué fueron elegidos, porque son los príncipes de cada tribu, y también no ninguno niega lo que vio cada uno. Entonces, basado en esto, en qué tipo de personas estamos conociendo a través de este capítulo, nosotros podemos reconocer que hay dos tipos de personas, ¿verdad? Hay una persona que va a querer luchar en condiciones ideales y otras que van a querer luchar sin importar las circunstancias. Nosotros también tenemos una lucha, ¿ya? La lucha, primero, en el caso de nosotros es una sola, que en nuestro caso está en Efesios capítulo 6, versículo 12. Vayamos para leerlo directamente y no tan solo mencionárselo. Efesios 6, capítulo 6, versículo 12, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha hoy en día, ¿ya? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esa es la lucha que nosotros vamos a mantener mientras que estemos en este cuerpo, porque vamos a ser tentados, vamos a seguir con nuestra naturaleza, que tenemos los que somos hijos de Dios tenemos la naturaleza pecaminosa y también la naturaleza de ser hijos de Dios. Bien, pero veamos este tipo de personas que yo les comentaba. Primero están las que luchan en unas condiciones ideales. ¿Ya? Recuerden que estamos viendo, primero recordar lo que Dios quiere de nosotros, ¿ya? Y dentro de lo que Dios quiere de nosotros, vamos a ver después específicamente qué cosas son. Pero ahora veamos de este grupo de personas que están, el grupo de personas que luchan, o que quieren luchar, o que creen que luchan en realidad, esperando que todo esté listo, que todas las condiciones se encuentren totalmente ideales para poder ellos avanzar, ¿ya? Están aquellos que esperan que todo esté listo. Pongámonos a pensar un poco. Nosotros en primer lugar no debemos esperar ya nada prácticamente de Dios, en el sentido de que Dios ya nos lo dio todo, ¿ya? Dios ya nos dio, si eres un hijo o una hija de Dios, yo te cuento que Dios ya te proveyó de todo lo suficiente para que tú puedas estar preparado para esta lucha, y que está en ti en realidad reforzarte, perfeccionarte. ¿Y por qué lo digo? Vayamos a Efesios, ahí mismo, el capítulo 1, versículo 3, y veamos qué es lo que nos ha dado Dios, ¿ya? Dice así, Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. Dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Por lo tanto, Dios nos ha provisto primero de su Espíritu Santo. Bien, que después vamos a ver que no es cualquier espíritu, en realidad es un espíritu que no es de cobardía. Pero ya Dios nos proveyó de todo para que nosotros demos frente a estas luchas que son espirituales. Por lo tanto, nosotros no debemos esperar que alguien más nos venga a decir qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Nosotros ya deberíamos de reconocer. Bueno, eso es uno. También están dentro de este grupo de personas que esperan las condiciones ideales, están aquellos que no tienen iniciativa, ¿ya? Aquellos que
espera que se les está diciendo qué cosas tienen que hacer, aún conociendo su rol dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, ¿ya? Porque estamos dentro del cuerpo de Cristo. Proverbios 6, del 6 al 11, nos da un ejemplo respecto a las personas que no tienen iniciativa y cómo es que la Biblia misma nos llama a nosotros a compararnos, en este caso, con las hormigas. Veamos Proverbios 6, capítulo 6, del versículo 6 hasta el 11. Dice así. Y aquí está dando una amonestación contra la pereza, ¿ya? Dice: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. Acabamos de ver de que Dios nos proveyó, ya nos dio toda bendición espiritual, ¿ya? Y ahora vemos de que lo que Dios quiere también es que nosotros nos movamos, ¿ya? En la lección anterior, en la enseñanza anterior, yo les comentaba que podríamos aprovechar mejor el tiempo, ya sea evangelizando a nuestros familiares, ya sea haciendo un devocional, ¿por qué no compartiendo un corito? Y muchas cosas que se pueden hacer para poder edificar el cuerpo de Cristo, para poder animar a los hermanos. Porque si no, estamos haciendo prácticamente lo mismo que estas otras personas, que reconocieron, pero al final se turbaron de miedo al ver los gigantes, al ver cómo era la tierra, y al final no hicieron nada, no tuvieron una iniciativa, no esperaron que todo esté listo. Imagínense, capaz ellos esperarían que todo sea fácil, porque también es como otra característica de estas personas que quieren luchar entre las condiciones ideales, que todo sea fácil. Veamos, si todo fuera fácil, ¿ya? Dios no nos hubiera dado un espíritu de poder, como lo que mencioné al principio, que aquellos que esperan que todo esté listo, no nos hubiese dado nada, simplemente, porque ya todo estaría listo. Veamos qué espíritu de poder nos da Dios, que es el Espíritu Santo de Dios. Si eres un hijo o una hija de Dios, Dios te ha dado este espíritu, ¿ya? Lo confirma 2 de Timoteo 1, del 7 al 8. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, los versículos del 7 al 8. Dice: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Nosotros debemos de hacer frente a las cosas, a las situaciones, para favor de Dios. ¿Ya? Ahora estamos en un momento en el cual no podemos reunirnos personalmente, no podemos, de hecho no se pueden hacer siquiera reuniones en casa de grupos pequeños ni nada, porque está prohibido, y debemos de apegarnos a ello. Entonces, ¿qué otros recursos estamos utilizando? Hacer videos como este a través de YouTube, hacer reuniones online, y esto también es parte de la lucha, sobre todo para aquellos que estamos llevando un ministerio, para aquellos que enseñamos también. Para mí, en lo personal, no es fácil hacer los videos. Ahora pude tener algunos recursos como para poder hacer de una manera mejor que la anterior, pero debemos estar ahí. ¿Por qué? Porque Dios nos provee de todo lo necesario, o nos va a proveer siempre de todo lo necesario para que nosotros podamos compartir su palabra, no dejar la obra de lado. Porque las situaciones difíciles nosotros las debemos de llevar o direccionar siempre para la gloria de Dios.
¿ya? Y Dios en este caso, para el pueblo de Israel, cuando mandó a estos espías a poder reconocer la tierra, lo que Dios quería era que ellos se motivaran y fueran allá confiando en que Dios es ese Dios que nosotros conocemos, el Dios de lo imposible. Porque no iba a ser fácil, obviamente, capaz ellos iban a esperar que encontrarse un pueblo chico o un pueblo escuálido, a enanos, que llegaran y no sé, de una patada echaran a todos. Capaz estaban esperando eso. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que en realidad Dios, a qué Dios los enfrenta? A gigantes, a gente muy fuerte, a ciudades fortificadas. ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo hace Dios así? Bueno, Dios siempre tiene un propósito. Dios cada vez que te ponga en una situación difícil, lo va a hacer únicamente para que tú le des gloria a Dios. Y lo podemos confirmar en Jueces. Si quieren pueden leer todo el capítulo 7 de Jueces. Pero vamos a ir a un versículo específico que es Jueces, capítulo 7, en el versículo 2. Dice así, con respecto a Gedeón. De hecho aquí está Gedeón a punto de ir a luchar contra los madianitas, y Dios lo que hace es identificar que son mucha gente. Entonces manda, si leen todo el capítulo, yo lo estoy hablando de manera resumida, manda a que mande a sus hombres a tomar agua, y aquellos que toman como perro los aparte, y aquellos que suben su mano hasta la boca también los aparte, para poder reducir el grupo de gente que iba a luchar contra los madianitas, pero con un solo objetivo, que dice en el versículo 2, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Eso siempre va a ocurrir con el hombre, que ante situaciones que son muy fáciles, tiende a poder exaltarse y decir, yo lo pude hacer, fue con mi mano, fue con mi fuerza, fue con lo que yo he conocido, y cero temor de Dios, o cero mencionar a Dios, que realmente es el que da la victoria. Y lo mismo pasaba en este caso con Israel. Dios nos los pone frente a un pueblo fácil de llevar por la misma razón de que tenía que ser glorificado su nombre. Entonces este es el tipo de características que se pueden reconocer dentro de estas 10 personas, las cuales querían que todo esté listo, no tuvieron ninguna iniciativa, como lo hizo Caleb, que decía vamos a luchar, y esperaban que todo sea fácil. Está el otro tipo de personas, aquellas que van a luchar sin importar la circunstancia, sin importar qué difícil sea el camino, sin importar que las condiciones estén bien, sin importar si ellos están aptos para hacer las cosas. Este tipo de personas confían plenamente en el poder de Dios. ¿Ya? Veamos Filipenses 4, del 11 al 13, que aquí Pablo nos da un ejemplo de que de cómo es que él se sentía, independientemente de la condición. Y dice así, Filipenses 4, del 11 al 13. Aquí Pablo está agradeciendo obviamente la dádiva que le estaban dando los filipenses, ¿ya? Y lo que menciona él, dice, desde el 10, para que veamos el contexto, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y aquí está lo que dice Pablo, clave, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así sea para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y finaliza, lo que estoy mencionando, del 11 al 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está, esa pequeña diferencia entre lo que es sentirse en las condiciones ideales versus a no esperar esas condiciones ideales, sino que estar presto
a tener la confianza en el Señor de que no importa cuál sea la situación, tú vas a tener que ir a luchar igual. Y es lo que Caleb y Josué tenían en mente, a diferencia de los otros 10 príncipes. También, ¿qué más con respecto a este tipo de personas? No esperan que se les diga qué hay que hacer. ¿Ya? Ellos conocen su rol. Se mandaron 12 príncipes para reconocer la tierra como espías, de lo cual ellos estaban conscientes de que había que ir a luchar, sí o sí, porque ellos no fueron a reconocer la tierra para tomar una decisión, no, fueron a reconocer la tierra para saber a qué se iban a enfrentar, porque sí o sí lo tenían que hacer. Entonces, ¿qué hizo Caleb? ¿Qué hizo Josué? Ellos reconocieron cuál era su rol, ellos ya sabían. Por lo tanto, eso fue lo que aumentó su determinación de poder ir a luchar. Y bueno, ya lo vimos en el ejemplo de la hormiga, ¿verdad? Que no necesita un capitán, que no necesita alguien que esté, no, sino que ella sabe qué es lo que tiene que hacer. Tiene que proveerse para el invierno, trabaja todo el verano, sin que nadie le ande chicoteando, sin que nadie le ande diciendo, oye, ya pues hormiga, ve a buscar tu alimento. No, ellas conocen su rol, por lo tanto se esmera y no es perezosa. De hecho, habla acerca del perezoso ahí. Entonces hay que confiar plenamente en Dios, hay que reconocer nuestro rol para que no se nos diga qué hacer. En nuestra iglesia nosotros hemos tenido la condición ideal de poder haber ido a la iglesia, a mirarnos cara a cara, poder hacer reuniones de jóvenes, ya sea en mi casa, en la iglesia, en el parque, condiciones ideales. Pero ahora estamos en un momento en el cual no nos podemos juntar, entonces nos vamos a tener que ver obligados a hacer cosas virtuales, a grabarnos, aunque no nos guste, aunque nos pongamos nerviosos frente a una cámara, aunque necesitemos la ayuda de otras personas, va a tener que ser así, porque la obra de Dios no tiene por qué parar, ¿ya? Y para poder nosotros confiar plenamente en Dios, poder tener bien claro cuál es nuestro rol, nosotros debemos estar preparados. Este tipo de gente o este tipo de personas que lucha sin importar las circunstancias, no es cualquier persona, es una persona que está preparada. Por algo lucha, no importa cuál sea la circunstancia. ¿Y de qué manera está preparada? Bueno, esta es la manera en que un cristiano debe estar preparado, a través de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver la fidelidad de los hombres que fueron hombres de Dios y también para poder ver ejemplos como estos, en la cual nos hacen ver nuestras propias falencias. La Biblia misma nos confronta y nos dice, bueno, ¿en qué posición estás? Y la misma Biblia hasta incluso nos da la característica de qué cosa es la Biblia para nosotros. ¿Ya? Vayamos a 2 Timoteo 3, del 16 al 17. Es un versículo de memoria para aquellos que hicieron el discipulado. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, nosotros tenemos, a diferencia de estos 12 espías, que eran príncipes de Israel, nosotros tenemos, si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo, y tenemos la palabra de Dios que nos enseña, que nos exhorta, que nos guía, que nos da a conocer incluso este tipo de experiencias, las cuales gracias a Dios no las vivimos en carne propia, sino que las podemos leer y aprender de ellas. ¿Ya? Por lo tanto, ahí están las características entonces de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Bueno, recordemos que confiemos plenamente en el poder de Dios, ¿verdad? Que conozcamos bien nuestro rol como hijos de Dios, para que no se nos diga qué hay que hacer en todo momento, sino tener la iniciativa y estar preparado. Estar preparado para que podamos enfrentar en todo momento lo que Dios permita que nos pase, o lo que Dios realmente, en lo que Dios nos pruebe. ¿Ya? Y segundo punto, porque ahí está en recordar lo que Dios quiere, hay que aceptar lo que Dios también pueda querer o no querer. ¿Ya? Las decisiones ante la adversidad, recordando lo que Dios quiere de nosotros,
y aceptando lo que Dios pueda querer o no de nosotros. Hay cosas que Dios no quiere de nosotros y hay cosas que sí quiere de nosotros. Comenzando de que Dios primero no quiere que luchemos solos. ¿Ya? Desde el Génesis habla que Dios menciona y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y le ponen una ayuda idónea que es Eva. Pero Dios en sí no quiere que nosotros luchemos solos. Vayamos a Números 14 para que veamos un poco este ejemplo. Números 14 del 6 al 10. Números capítulo 14, versículos del 6 al 10. Continuando la historia que pasó después. ¿Ya? Dice así: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿A causa de qué? De que la gente empezó a murmurar, empezó a pedir un capitán que los regrese a Egipto y todo. Lo pueden leer completo, ¿ya? Dice así: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Bien, me voy a detener un poco aquí. Josué y Caleb pudieron haber hecho esto. Mira, Moisés, no importa lo que diga el pueblo, no estamos ni ahí con lo que dicen los 10, nosotros dos vamos a ir a luchar y vamos nomás, porque Dios está con nosotros, porque Dios lo puede hacer, y obviamente Dios lo podía hacer. Si Dios quería que tan solo Caleb fuera a la tierra prometida y diera lucha y venciera a todos, iba a ser así. Pero aquí vemos claramente, primero, de que ellos no luchan contra las personas, sino que le manifiestan el desagrado, los animan, le dicen incluso que no sean rebeldes, y les dan esa confianza, dice, porque nosotros les comeremos como pan, dice en el versículo 9. Y la multitud, en cambio, influenciada por este tipo de personas que quieren todas las cosas fáciles, que querían que fueron dominadas por su miedo, en realidad, todas estas personas hablan de apedrearlo, a tal punto. ¿Por qué? Porque, claro, era como descabellado en cierta manera en lo que ellos mencionaban. Vamos, luchemos igual. Entonces, ellos ya se habían olvidado realmente de lo que es el poder de Dios. Ahora, también, otro caso, les había mencionado Jueces 7, cómo es que Dios reduce el número a pocas personas con respecto a Gedeón, contra los madianitas. También pudo haber sido aquí así. ¿Ya? Dios pudo haber apartado y haber dicho ya quienes están con Josué, con Caleb, y vayan nada más. Pero en este caso no, Dios tenía establecido de que todo el pueblo de Israel iba a entrar. Y lo mismo es con la iglesia hoy. No es que deban de luchar tan solo pastor, los líderes, los maestros de escuela dominical, aquellos que tienen alguna responsabilidad. No, todos somos parte del cuerpo. 1 Corintios 12 habla del cuerpo de Cristo. No puede ir una mano sola con un cuchillo tratando de pelear sola, porque le hace falta el ojo para poder ver a dónde va a dirigir el golpe, le hace falta un pie para poder llevarlo hasta donde quiere ir, le hace falta un cerebro para poder formar una estrategia o tener los cuidados correspondientes, el corazón. Entonces hace falta que todos como cuerpo trabajen. Si a ti se te ocurre ir solo por la vida, sin comentarle a nadie, trabajar y hacer todo solito, déjame decirte que no es lo que Dios quiere. Porque por algo Dios constituyó a través de Cristo lo que es la iglesia, y la iglesia es un cuerpo, no es un miembro. Y justamente en 1 Corintios 12 se habla de que somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, o sea, nos complementamos. Quien
va a trabajar solo no está de acuerdo a lo que realmente Dios quiere. De hecho, es una característica de cómo también Satanás trabajó solo, haciendo contrataciones y todo solito, porque hizo un plan detrás para arruinar lo que es la obra de Dios, y puede suceder lo mismo dentro de la iglesia. La iglesia es un cuerpo de Cristo y como cuerpo debe de trabajar, todos en una unidad. Así que anímate si no lo estás haciendo, o sea, si no estás trabajando con los demás o estás trabajando solo, cuestiónate eso, ¿ya? ¿Qué otra cosa Dios no quiere, aparte de, que no de trabajar solo? Dios no quiere que luchemos solos. Dios no quiere que estorbemos su obra, ¿ya? ¿Qué pasó con estos espías? Ellos estorbaron la obra, o sea, Dios ya había sacado al pueblo de Israel, los había llevado, les había dado muchas señales, los había salvado, les había provisto todo, estaba haciendo bien el cuidado de Israel. Hasta que, por causa del desánimo, de la mala actitud de estos 10, fue castigado Israel, y no tan solo los 10, sino que también la multitud que fue influenciada por esta mala actitud fue castigada. Veamos el mismo en Números 14, los versículos del 28 al 30, que dice así: Diles, dice Dios hablando a Moisés, Jehová Dios, dice: Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano, y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Cuando nosotros no colaboramos con la obra de Dios, cuando nosotros no trabajamos para el Señor, empezamos a estorbar su obra. Y así como en este caso, el pueblo de Israel, que estaba entonces y que fue influenciado por esos 10, no pudo entrar a la tierra prometida. Si nosotros no trabajamos, si nosotros no nos esforzamos por llevar el Evangelio, por poder edificar dentro del cuerpo de Cristo, mucha gente no va a entrar al cielo igual, de la manera que ellos no entraron a la tierra prometida. ¿Y por qué? Por responsabilidad nuestra, por no querer trabajar, por no animarnos, por dejarnos vencer por esos gigantes. O sea, ¿cuáles son tus gigantes? ¿La pereza? ¿El miedo? ¿La vergüenza? ¿La falta de disciplina? ¿Cuáles son tus gigantes? ¿El orgullo? ¿La vanidad? Son cosas en las cuales nosotros mismos debemos de examinarnos. ¿Cuáles son nuestros gigantes? ¿Contra qué realmente vamos a luchar? ¿Y en quién confiamos para poder vencer esos gigantes? Entonces, dos cosas entonces que Dios no quiere que luchemos solos, no quiere que estorbemos su obra. ¿Qué más podemos identificar? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros perfeccionemos su obra. ¿De qué manera? En la cual nosotros podamos ir trabajando. Dios nos puso en este camino, a través de Cristo. Nos puso a ser partícipes de su obra. Por lo tanto, recordemos, no es una obra nuestra, no es un ministerio mío, no es una iglesia de nuestro pastor. La iglesia es de Cristo, y quien la perfecciona es Dios mismo. Vayamos a Filipenses 1:6. Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó contigo una obra. Si tú tomaste una decisión de poder aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, arrepintiéndote de tus pecados, que ya vamos a hablar del Evangelio un poco más adelante, tomaste una decisión por Dios para ser miembro de lo que es el cuerpo de Cristo, para ser parte de una obra que es de Dios, en la cual Dios la va a perfeccionar en ti hasta el día de Cristo. Y lo que tú tienes que hacer es dejar tu yo a un lado y ser un instrumento de Dios. ¿Ya? Confiar plenamente en lo que Él quiere para su obra. Debemos de trabajar, ¿ya? Y para ello también vamos a citar a 2 Timoteo, capítulo 2, el versículo 6, que dice:
el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Nos podemos preguntar mucho, ¿por qué no se añaden más personas a la iglesia? ¿Por qué no se añaden más personas al ministerio? ¿Por qué? Bueno, trabajemos, ¿ya? El trabajar no es tan solo ir a evangelizar, también está el discipular, también está el poder enseñarnos, el poder perfeccionarnos y nosotros poder ser aporte a los demás hermanos, porque quien conoce el evangelio es un bebé en Cristo, tiene que empezar a crecer. Entonces ahí viene la parte del discipulado, la parte en que nosotros también debemos de sacar provecho de nuestras reuniones, en la cual nosotros debemos de poder aportar mucho más, dar nuestro testimonio, demostrar de qué estamos hechos, demostrar qué es lo que estamos dispuestos a hacer por aquel que nos salvó. Porque Cristo, ¿qué estuvo dispuesto a hacer por nosotros? Morir en la cruz. Entonces, no nos olvidemos de estas cosas, de que el Señor quiere que nosotros perfeccionemos su obra, ¿ya? Que seamos instrumentos para. Y también Dios quiere que nosotros seamos irreprensibles y que tengamos frutos. Para ello justamente es que nosotros debemos de leer siempre su palabra, estar en constante oración, mantenernos en santidad, comunicarnos uno a otro, poner toda nuestra fuerza para que la obra de Dios se lleve a cabo y no sea estorbada. Porque si no ponemos nuestra fuerza, estamos estorbando. Veamos Filipenses 1, del 9 al 11. Un poco más atrás, Filipenses capítulo 1, versículos del 9 al 11, y dice: Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos, de justicias que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Aquí claramente se nos dice de que nosotros debemos de abundar en lo que es el conocimiento, el amor, y que nosotros debemos de aprobar lo mejor, ¿ya? Para que seamos sinceros e irreprensibles, para que nosotros mismos seamos instrumentos de Dios. ¿Para qué? Para poder edificar más el cuerpo de Cristo, para poder añadir a través del Evangelio a más personas que están sin Cristo. Ese es nuestro trabajo hoy, esa es nuestra misión, como cuando se las dio Moisés a estos 12, que vayan a reconocer la tierra. Nosotros estamos aquí en la tierra, ya conocemos lo que es el mundo, y hoy más que nunca lo que necesitamos es ir a enfrentar muchos gigantes, porque estamos, como les dije anteriormente, en un momento en que no nos podemos juntar y en la cual debemos hacer uso de herramientas las cuales capaz nunca hemos utilizado, para nosotros son desconocidas, para otros no. De repente, vamos, utiliza tu talento, esfuérzate. No los tengo aquí, pero en Josué 1:9 Dios mismo le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, estaré contigo donde quieras que vayas. Entonces, con todas las cosas que tú hagas, piensa en esto: aportar para la obra de Dios y no ser estorbo. Bien, para concluir, es importante reconocer de que los tiempos difíciles son una buena ocasión para nosotros glorificar aún más el nombre de Dios. No nos dejemos estar, pongamos de nuestro esfuerzo, porque aquí ellos tenían algo difícil, tenían que enfrentar algo que ellos mismos no les cabía en la cabeza. Pero recordemos primero de que las decisiones ante la adversidad, ¿qué cosa vas a hacer tú? Considera qué es lo que Dios quiere de ti, ¿ya? Quiere que confíes en Él, quiere que no esperes que se te diga qué hacer y que estés preparado para cualquier circunstancia y aceptar lo que Dios quiera o no quiera de ti. Tú tienes que aceptar ello. Dios no quiere que tú estés trabajando solo, no quiere que estés estorbando su obra, y por el contrario, Él quiere que tú perfecciones su obra y que seamos irreprensibles, que nos halle cuando el Señor
venga por nosotros, que nos halle trabajando, que nos halle haciendo frutos, que nos halle esforzándonos aún en lo que no conocemos, que nos halle luchando contra estos gigantes, los cuales solamente los podemos vencer con el poder de Dios. Bien, para Dios siempre va a haber dos posiciones, ¿ya? El bien y el mal, el cielo y el infierno, los que son fieles, los que no. Pregúntate, o preguntémonos en realidad, ¿dónde estamos nosotros? ¿Bien? ¿Estamos haciendo bien? ¿Estamos haciendo mal? ¿Estamos siendo fieles? ¿No estamos siendo fieles? ¿Somos como un Josué o un Caleb? ¿O somos como el resto, que es la mayoría? ¿Estamos influenciando para bien a las personas? ¿No estamos influenciando en nada? ¿Estamos dejando que se pierdan nomás? Si realmente no nos cuestionamos esto, no vamos a poder continuar haciendo frutos. Y eso sería preocupante, porque el Señor lo va a demandar de nosotros. Va a llegar un momento en que el Señor nos va a decir, ya pasó este tiempo, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿Por qué no serviste? ¿Qué te impidió? ¿Tenías tiempo? Hoy en día el uso de la tecnología está a nuestras manos, hay celulares, llamadas de teléfono, o sea, estamos cerca de alguna manera. ¿Bien? Y la pregunta más fuerte aún, ya que para Dios hay siempre esas dos posiciones, blanco, negro, principio, fin, también están los que son hijos y los que no son hijos de Dios. ¿Eres tú un hijo o una hija de Dios? Si la respuesta es no, bueno, yo te digo que el hombre, en la condición de hombre, no puede tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque está el pecado de por medio. ¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley. ¿Qué ley? La ley perfecta de Dios. Puedes ir a una Biblia y leer Éxodo 20 y vas a ver lo que es la ley de Dios. Y verás que si te pones a prueba delante de la ley de Dios no vas a ser aprobado. ¿Ya? Y la Biblia nos dice también que para el hombre está en Hebreos 9:27 dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto viene el juicio. ¿Qué juicio? Ese juicio que para Dios es el cielo y el infierno, en el cual si tú eres hallado culpable de haber faltado a la ley, vas a merecer un castigo, y ese castigo es el infierno. ¿Ya? Y el hombre de por sí solo ya está destituido de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahí no queda todo. Porque Dios, Él no quiere que el hombre se pierda. ¿Ya? Porque Dios tiene amor por el hombre, tuvo amor por el hombre. En Romanos 5:8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él proveyó una salida, que es Cristo. Cristo murió por nosotros. Y en Juan 3:16 lo confirma cuando dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para poder pasar a esta parte de la salvación, primero tú tienes que reconocer que estás en falta con Dios. Y por eso tienes la ley, de poder ver si realmente cumples algo. Obviamente no lo vas a poder cumplir, porque como lo dice Romanos 3:23, todos hemos pecado y estamos destituidos. El hombre natural está destituido de la gloria de Dios. Bien, ¿qué es lo que Dios quiere que el hombre busque? Bueno, Dios quiere que el hombre busque su misericordia. ¿Ya? En Proverbios 28:13 dice que aquel que encubre sus pecados, que ya hemos dicho que los pecados es la transgresión de la ley, aquel que los encubre no prosperará, mas el que los confiesa, ¿a quién? A Dios, y se aparta, él alcanzará misericordia. Yo te invito a que confieses tus pecados a Dios, acércate a Dios. Dios está esperando. Dios está esperando de que tú te acerques a Él, les confieses tu pecado, le des con sinceridad ese espacio en tu vida y confiar en la salvación que Él proveyó a través de Jesucristo. Y una vez que hagas eso, vas a ser un hijo o una hija de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Así que te hago esta invitación a ti, amigo, amiga, si
Si tú no eres un hijo o una hija de Dios, acércate hoy. Aún estás a tiempo. Mientras vivas, vas a poder estar a tiempo de arreglar las cuentas con Dios. Te dejo esta invitación a ti, y si tú ya eres un hijo o una hija de Dios, bueno, reflexiona en el mensaje de hoy, para que nosotros podamos dar frutos, pero frutos que glorifiquen a Dios y no seamos estorbo. Simplemente continuar con la obra de Dios. Te animo, mi hermano, mi hermana, a que trabajes para Él, no trabajen solos, apoyémonos entre todos, porque en estos momentos es donde más necesitamos la unidad como iglesia. La iglesia somos nosotros. Se publicó hace unos días un video en donde se veía nuestro templo vacío, se recordaban las voces de nosotros cantando, y eso es una manera de que el Señor nos muestra de que no es el templo la iglesia, el templo eres tú, soy yo, como hijos de Dios. Por lo tanto, debemos de trabajar para la obra de nuestro Señor. Oremos, hermanos, para poder terminar esta enseñanza. Padre bueno, Padre Santo, gracias, Señor, por este momento, por esta enseñanza, Señor, en donde tu palabra ha sido expuesta. Gracias por dirigirla. Te pido, Padre Santo, por cada uno de nuestros hermanos, hermanas, Señor, que ha visto este video, que tú puedas utilizarlo, Señor, como instrumento vivo, que seamos vasos, Señor, para honra tuya, y que, mi Dios, si es que hay algún amigo, hermana, amigo, amiga, que quiera arrepentirse, Padre Santo, y confesar sus pecados, y tomar este sacrificio de Cristo, Señor, que tú trabajes en su mente, en su corazón, Señor, para que se atreva a hacerlo, para que pueda, Señor, disfrutar lo que es sentir esa seguridad eterna, Padre Santo, de ser tus hijos y de poder estar seguros, Señor, de que si nos morimos hoy, nos vamos al cielo. Hoy más que nada, Señor, o más que nunca, podemos ver que la vida es frágil, que en un momento, Señor, podemos estar bien. Hay mucha gente, Padre Santo, que hoy está muriendo por el virus, Señor, al cual se enfrenta el mundo hoy. Que tú tengas misericordia, Señor, y que puedas hacer llegar tus palabras a las personas, mi Dios, que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a trabajar por ti, para ti, Padre Santo, y a que nos podamos animar, Señor, a poder ser instrumentos tuyos. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos hablando cualquier novedad a través de nuestro WhatsApp.